Claro, genial. Bueno, la idea de mi charla es poder contarles específicamente no sobre la bioinformática, sino más bien de por qué nosotros como especialistas en oncología nos necesitamos de la bioinformática y necesitamos de los bioinformáticos y del trabajo en conjunto, eh, con el fin de que podamos promover la actividad y la creación de más redes de trabajo, ¿sí? Y como para iniciar, me gusta poner esta diapositiva porque refleja todo lo que fue evolucionando la práctica oncológica con el correr de los años, porque pasamos de evaluar y de ver los pacientes desde la anatomía patológica clásica, después vino la inmunohistoquímica, después apareció la genética, tanto aplicada para la parte tumoral como para la parte germinal, y se agregó la genómica, y ahí pudimos empezar a analizar y pasamos de ver un solo gen a ver múltiples genes o a ver múltiples marcadores que nos fueron dando determinadas soluciones para los pacientes. Y a eso después le agregamos todo lo que son las ciencias ómicas, o sea, toda la expresión de esa información génica y ver cómo la podemos utilizar. Si bien hoy en oncología específicamente, recién ahora estamos empezando a ver y a utilizar más allá de lo que es la genómica, es algo que se viene y es algo que necesitamos que se desarrolle para dar respuesta a lo que hoy por ahora no podemos darlo. Pero el fin de todo esto, ¿no?, es porque hoy ya sabemos que no hay un solo tratamiento y un único tratamiento para el mismo grupo de pacientes. Ya sabemos que cada paciente es único y eso va a verse reflejado según su perfilado molecular, porque eso me va a permitir dar una terapia específica a cada uno de esos pacientes que está comprobado que es más efectiva en el sentido de que trae menos efectos adversos, más costo efectividad porque le evita hacer sucesivos estudios o sucesivas terapias con todo lo que eso implica, y también se vio que esto mejora el pronóstico de los pacientes. Entonces, todo esto es algo que revolucionó lo que es la práctica oncológica. Entonces, tanto la genética como la bioinformática pasan a tener un rol fundamental en esto, pero esto viene de la mano de múltiples datos, mucha más información que nosotros como profesionales de la salud tenemos que asimilar y que tenemos que empezar a entender para no morir en el intento. Y con esto me quiero referir acá pueden ver un pantallazo de cómo fueron creciendo de manera exponencial la aparición de distintos biomarcadores, principalmente para lo que es tumores sólidos, y que se asocian con determinadas drogas específicas que fueron sumándose cada vez más. Y hoy podemos ver, por ejemplo, lo que son terapias con indicación agnóstica, cómo crecieron en estos últimos años y cómo se espera que crezca la cantidad de biomarcadores. Pasamos de 4 hace 3 años atrás a tener 31 probables biomarcadores nuevos como terapias de manera agnóstica. Entonces, todo esto, como les comentaba, viene asociado de la mano de la información. En lo que respecta al médico, una vez que el médico prescribe le prescribe el estudio, hace el pedido, y ahí ese pedido que ingresa a ese laboratorio, después pasa por los patólogos, por los bioquímicos, llega a la parte de secuenciación y del análisis, y ahí comienza todo el trabajo de la bioinformática. La bioinformática que me va a permitir a mí poder interpretar esa información que me va a dar, que lo que buscamos es que me dé una variante asociada a una patología y eso poder asociarla a una determinada terapia. Todo eso después se termina transformando en un reporte, que ese reporte vuelve al médico. ¿Y qué es lo que pide el médico? El médico pide que ese reporte sea de calidad.
y que esté lo más rápido posible, porque esto se relaciona directamente con una paciente, con un paciente que no tiene tiempo, un paciente que lo que necesita es tener el resultado lo más pronto posible para poder recibir su tratamiento, porque en muchos casos, al recibir el tratamiento antes, esa paciente puede tener mejor pronóstico. Nosotros muchas veces reclamamos sin saberlo, porque en general todo lo que sucede desde el pedido de la muestra en adelante, para nosotros es magia. Y así como lo dicen, así como lo escuchan, es magia. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos muchas veces lo que sucede en el laboratorio, ¿no? Del otro lado del mostrador. Entonces nosotros necesitamos de confianza por parte de ustedes, o sea, tener la confianza suficiente como para poder quedarnos tranquilos y seguros de que lo que se realizó en el laboratorio es lo correcto para poder tomar la decisión adecuada. Y esto es lo que hoy ya se llama como Decision Support System, donde nosotros trabajamos todos en conjunto para poder tomar una decisión acorde. Entonces, como les comentaba, hoy por hoy, el fin de lo que es la bioinformática es poder transformar ese dato genético en un diagnóstico genético. Y tenemos distintos factores o distintas implicancias que nosotros debemos considerar para poder llegar a ese diagnóstico genético. Y todo lo que, y dentro de lo que se evalúa, tenemos tanto el fenotipo como las variantes, la interpretación de esa variante y la evidencia. En cada uno de ellos hay distintas herramientas, plataformas o bases de datos que podemos utilizar en cada una de las instancias para poder llegar a ese diagnóstico genético. Y que también, dependiendo del tipo de muestra y demás, ya sea somática o sea una muestra germinal, vamos a poder utilizar distintos tipos de plataformas. Hoy por hoy sabemos que no hay una sola plataforma o una única plataforma que nos vaya a resolver todo, sino que necesitamos de la integración de toda esa información. Y es por eso que muchas veces no, sino que es lo importante y que muchas veces termina siendo el cuello de botella de lo que es el análisis de la información genética, es que se requiere de un capital humano capacitado que permita darme ese diagnóstico de certeza. Pero, además, más allá de todo esto, lo que nosotros debemos considerar es otros factores que pueden influir a la hora de poder determinar un verdadero diagnóstico de una variante, como puede ser el tipo de muestra que se vaya a utilizar. No es lo mismo utilizar o hacer un estudio somático que una muestra germinal, o el mismo un estudio somático que sea hecho por TACO, que sea hecho por biopsia líquida. La tecnología que vaya a utilizar en las plataformas de secuenciación son distintas y los análisis por lo pronto van a ser distintos. Y también va a ser distinto si lo que quiero buscar son variantes en ADN o variantes relacionadas a ARN. Como les comentaba, necesitamos del fenotipo. Y para eso necesitamos de la historia clínica, o sea, que el médico me ofrezca los datos clínicos del paciente. Y es algo que en mi práctica yo implementar desde que trabajo en el laboratorio, pero anteriormente y hoy sabemos que cuanto más información clínica que yo tenga, más alimentado va a estar el algoritmo que utilicé y mejor diagnóstico voy a tener. Entonces, también toda esta información yo tengo que ver cómo voy a almacenar esta información y cómo la voy a cuidar. Y cómo la voy a cuidar y yo me tengo que asegurar de que esa información, de que esos datos estén seguros, de la anonimización y a su vez también de lo que es la trazabilidad de la muestra. Todos estos son parámetros de calidad que yo necesito a la hora de dar un diagnóstico genético. ¿Y por qué es esto? Insisto, porque es una paciente o un paciente que requiere de un tratamiento específico, porque probablemente sea la única chance que este paciente tenga en lo que
resta de vida para poder seguir viviendo y tener una buena calidad de vida y tener un mejor pronóstico. Muchas veces, muchos de estos estudios se realizan en pacientes en estadios avanzados o metastásicos, entonces es importante poder tener un muy buen resultado de manera rápida. Y es por eso que me gusta esta expresión de que 99% no es lo mismo que 99.9%. ¿Y esto qué significa? Nosotros tenemos un exoma, hoy por hoy analizamos tanto germinal o hasta somático también, se puede analizar por exoma, y sabemos que en un exoma tenemos hasta 30 millones de pares de bases. Entonces, dentro de esas pares de bases puede haber un cambio genético, y yo tengo que determinar si es un verdadero cambio genético o si es un error en la secuenciación o algún tipo de ruido o artefacto que me esté generando esa alteración. Y para eso, y es por eso que uno de los principales obstáculos en lo que hoy por hoy es en la oncología de detección es poder detectar de manera eficaz esas variantes para aplicabilidad clínica. Y todo esto lo voy a lograr en base a la experiencia y nuevamente a los controles de calidad, ¿sí? A tener parámetros de calidad y seguir un protocolo de trabajo que me lo garantice. Y para eso tenemos, como para evaluar o considerar al momento cuando hablo de estudios de calidad, siempre tengo que tener en cuenta la cobertura y la profundidad de cobertura, porque, por ejemplo, para exoma se requiere una amplia cobertura, hasta 100 para poder decir, este estudio es de calidad, porque a mejor cobertura, más confianza. Y también que sean muestras uniformes, o sea, que sean muestras homogéneas que me garanticen verdaderamente que la variante sea una variante. Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que si bien somos todos profesionales de la salud, cada uno de nosotros va a tener un lenguaje distinto. Y en general, la parte técnica, la parte del laboratorio, maneja un lenguaje que es distinto a lo que es el lenguaje que maneja el médico en sí y que muchas veces le cuesta comprender. Entonces, es importante que haya una relación de confianza entre ambas partes, que se genere esa comunicación directa para uno poder confiar y poder dar el resultado de manera acorde. Y esto siempre trata de hacer la analogía con lo que respecta a la música, por ejemplo, porque nosotros tenemos distintas etapas en lo que es el análisis bioinformático, y puede ser como de pasar de esa partitura a la letra y posteriormente a la interpretación y a la aplicabilidad de esa información, ¿sí? Y cuando me refiero a esto, en lo que respecta a la parte de bioinformática, sabemos que hay distintos niveles, distintas etapas del análisis de esa información, como hoy se había, como hoy comentaron anteriormente en la charla pasada, que cada uno de ellos va a tener distintos tipos de herramientas o distintos tipos de plataformas que me van a dar esos resultados para poder llegar a ese informe final. Y lo más importante y lo más difícil que hoy por hoy sabemos es poder decir que una variante es una variante asociada a un determinado tipo de patología. ¿Por qué? Porque también sabemos que hay cambios genéticos que pueden ser drivers, o sea, estar relacionado con el tumor y ser el causante de esa selección y de esa patología versus aquellos variantes que no intervienen en el desarrollo de la enfermedad. Y a su vez, después, cada una de estas variantes tenemos que darle una significancia clínica. Por ejemplo, para lo que es, como ya se dijo anteriormente, para todo lo que es cáncer germinal y cánceres de origen hereditario, tenemos distintas maneras de clasificar en base a, por ejemplo, las recomendaciones de ACMG para lo que es
tasas hereditarias con las variantes patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probablemente benignas o benignas. Y para lo que es en sí los estudios somáticos para la indicación de terapia, utilizamos utilizamos en general dos tipos de nomenclatura, depende de la plataforma que se analice. Por ejemplo, si utilizamos la plataforma OncoKB, que evalúa los distintos niveles de evidencia de una variante, podemos ver que los tipo 1 son aquellos biomarcadores que están reconocidos por el FDA que tienen una droga asociada, o lo mismo que los tipo 2, que son aquellos relacionados con estándares de cuidado. Y también tenemos otra manera de clasificarlos según las guías ASCO, según en realidad las guías ESMO, en los cuales nosotros podemos dividir a las variantes somáticas en tier 1, tier 2, principalmente aquellas que tienen alguna significancia o aplicabilidad clínica, y son en general las que se reportan en los informes. OncoKB es una muy linda plataforma, es una muy linda base creada por el grupo del Memorial Sloan Kettering de Estados Unidos, en los cuales se reflejan las distintas alteraciones y cómo es su asociación con determinados tipos de cánceres y de drogas. Es una aplicación, es una plataforma en la cual uno ingresa online y puede hacerlo de manera gratuita y de fácil acceso, y es muy fácil de utilizar y muy práctica, que nos sirve mucho. Muchos de los médicos que nos dedicamos a medicina de precisión y también en la parte académica, utilizamos esto como para hacer el ejercicio de rechequear la información que nos envía el laboratorio, pero en la gran mayoría de los casos eso no sucede por falta de tiempo o por ahí por falta de experiencia y necesitan tener el informe bien claro. Pero esto es una plataforma muy fácil de utilizar, que cualquiera puede acceder y de manera bien clara detalla la información sobre los estudios somáticos. Y acá se ve un claro ejemplo. Entonces, puse en la pantalla el gen EGFR, cuyas variantes se asocian como biomarcadores a cáncer de pulmón. Y se puede ver cómo una misma variante, que es la 790M, tiene es un biomarcador con una terapia dirigida, como el osimertinib, pero también puede ser un biomarcador asociado a resistencia. ¿Resistencia a qué? A las otras drogas, como el afatinib, el ortinib o el gefitinib. Entonces, eso lo que a mí me va a marcar es saber bien qué tipo de tratamiento le voy a estar recomendando al médico que debe hacer en base a la alteración detectada. Y es importante incluir las dos informaciones, porque a veces puede suceder que una determinada droga no esté autorizada en un determinado país, y entonces yo tenga que recurrir a un plan B, y a veces ese plan B puede estar asociado a esa alteración genética a una resistencia en ese plan B. Entonces es importante tener en cuenta y al momento de dar el informe poner toda esa información asociada a la variante que se detecte. También hay otros portales, y por ejemplo acá está el cibioportal.org, que también es del Memorial Sloan Kettering, y trabaja en conjunto con OncoKB para todo lo que es la descripción de las variantes, y acá detalla bien el detalle de cada variante de cada droga relacionada. El informe, este es un ejemplo de un informe. El informe, más allá de los datos filiatorios del paciente y de los datos propios de la muestra, lo que es importante que quede reflejado y de manera clara y que le impacte en la primera visión al médico es que si ese informe sirve o no sirve para tomar una conducta terapéutica. Entonces,
que en ese informe, principalmente lo que son los estudios somáticos, donde se tiene que colocar si un determinado marcador está asociado o no con una determinada terapia, es importante que se coloquen las variantes en base a su relevancia clínica y en el orden que corresponda, ¿sí? Este es un claro ejemplo que a veces suele suceder, que se detecten múltiples variantes en un mismo paciente. Lo ideal sería que se detecte una variante con una droga asociada, pero eso muchas veces no sucede. Entonces, si se detectan múltiples variantes, es importante remarcarlo en el informe. ¿Por qué? Porque eso me va a poder a mí saber bien qué conducta tomar. En este caso, por ejemplo, en un paciente con cáncer de próstata que tiene un biomarcador que es la tasa de mutaciones, el TMB. Y en estos casos, cuando tiene un TMB alto, la indicación es inmunoterapia. Pero este paciente también tiene una alteración en un gen asociado al déficit de reparación homóloga. Entonces, en estos casos está indicado selinidortepato, que es olaparib. Entonces, lo que debe decidir ahí el médico ante esta situación es ver bien cuál es la mejor opción para empezar, si da primero uno y luego el otro, o eventualmente los dos juntos. Eso, eso se hace en base obviamente a los trabajos publicados y en base a la información que tengas, pero es sumamente importante colocarlo en el informe y de la manera correcta. Y por ejemplo acá se informa una variante en el gen PTEN, y tanto CHEK2 como PTEN son genes que se pueden asociar con algo de origen hereditario. Entonces también hay que colocar eso en el informe final, porque eso significaría que ese paciente se debería hacer un segundo estudio para confirmar la presencia de un cáncer de origen hereditario, y eso sería más allá de la indicación de su terapia dirigida. En los informes, hace ya un tiempo, entre los distintos especialistas hemos realizado como un consenso sobre qué informar y qué no informar en los estudios moleculares que se realizan. Hay un consenso nacional, pero en lo que respecta a estudios somáticos, hoy por hoy no tenemos demasiada información local sobre cómo realizar un informe. Entonces, lo importante es poder volcar en el informe los parámetros de calidad que requiero para quedarse el médico tranquilo, ¿sí? Saber qué se utilizó, con qué equipo se utilizó, cuál fue la profundidad y la cobertura, qué variantes o qué tipo de alteraciones se buscaron en cada uno de los estudios, qué se utilizó para clasificar cada una de esas variantes. Bien, certificar cuál es el genoma de referencia. Esto es fundamental para poder nosotros encuadrarnos sobre dónde estamos parados. Informar qué tipo de genes se analizaron, y los demás biomarcadores que a veces puede pasar que, dependiendo de la plataforma de secuenciación que utilicemos o del kit que utilicemos, no se incluyen, y si se incluyen hay que especificarlo. Y también siempre reportar las limitaciones, porque sabemos que ningún estudio es perfecto, y esto es importante aclararlo. Esto parece algo básico, algo simple, pero es algo sumamente importante y que lamentablemente no se observa en la práctica diaria de manera rutinaria como debería ser. Pero lo ideal es ir un paso más allá, y que las tomas de decisiones, como les decía en las primeras diapositivas, lo ideal es hacerlo de manera conjunta entre distintos especialistas. Y esto es, la manera ideal es poder hacer lo que se llama comité molecular de tumores, en los cuales especialistas de distintas áreas que participan o que tienen relación con la patología del paciente pueden ayudar y pueden colaborar a la toma de decisiones. Y ahí también se incluye al bioinformático, porque es importante su rol en todo lo que es la explicación de por qué llegó a ese diagnóstico de esa determinada variante. Así poder tomar la decisión conjunta entre todos
y después dar un reporte al paciente ya acabado con el tratamiento indicado. Y en esta diapositiva quiero llevarlos un poco más allá, porque hasta ahora estuvimos hablando de genómica, estuvimos hablando de datos, pero cuando hablamos de bioinformática, tenemos que pensar qué es el análisis de datos biológicos, y que esos datos biológicos pueden venir a través de otros estudios de los ómicos, ¿sí? Las imágenes, determinados estudios de sangre que se hagan, que no estén relacionados con la secuenciación. Lo ideal para poder llegar a un verdadero diagnóstico es poder lograr un modelo de integración de todos estos parámetros, que se llevaría a cabo a través de la inteligencia artificial. Entonces, poder desarrollar determinadas herramientas que nos permitan integrar toda esta información sería lo ideal, y es hacia donde hoy por hoy apunta la medicina de precisión. ¿Por qué? Porque ya en los primeros trabajos reportados se ve que hay un diagnóstico mejor, donde se ve que los pacientes tienen un mejor pronóstico cuando podemos combinar toda la información y a su vez poder predecir si ese paciente va a responder o no va a responder a un determinado tratamiento y ver bien su evolución. Y no es solo la evolución del paciente, sino también parte de la evolución de la práctica médica. Pero sabemos que en Argentina para poder llegar a una verdadera medicina de precisión, tenemos muchas barreras y muchas veces nos encontramos con muchos obstáculos, como por ejemplo el desconocimiento, mucho desconocimiento de las patologías de ambas partes, ya sea del médico prescriptor como desde los integrantes propios del laboratorio. Desconocimiento de todo lo que es la tecnología en sí, la dinámica del trabajo. Hay poco desarrollo local, ¿sí? Porque muchas veces se envían las muestras a analizar al exterior, el desarrollo se realiza en el exterior y acá ya viene toda la información procesada, y eso, lamentablemente, esos datos muchas veces quedan allá, y acá solo tenemos un reporte final, y muchas veces nos limitamos y no podemos tener este intercambio con los responsables de cada área. También faltan muchos profesionales capacitados por ejemplo, lo que es los estudios somáticos cada vez es difícil encontrar especialistas que, principalmente el desarrollo de informática local en lo que es tumores. Hay mucho en lo que es germinal, pero en todo lo que es la parte somática cuesta un montón, y lo ideal sería que cada vez más profesionales se puedan ir formando en esto. Y también lo que sucede es que los pacientes también tienen menos acceso a este tipo de estudios, entonces el desarrollo local que se pueda llegar a hacer también puede ser menor, y hay pocos trabajos de investigación y tampoco hay desarrollo de moléculas CO2. Entonces es importante poder promover todo esto a nivel local para poder enriquecer la práctica. Porque recordemos que todo esto se traduce, si yo no lo puedo aplicar en una demora en el diagnóstico, demora de tratamiento, y muchas veces que el paciente termina haciendo un tratamiento más agresivo y que a veces tiene un peor pronóstico. Entonces, como para ir finalizando y como recomendaciones, rompamos la pared. Y esto principalmente lo tenemos que llevar a cabo con las 3 I, como digo: investigación, interpretación, mejorar la interpretación, y la integración de toda la información. La clave va a estar en la integración de la información, no solo en la interpretación, pero sí en la integración de esa información. Y obviamente esto se logra trabajando en equipo. ¿Entre qué? Entre todas las partes: familia, pacientes, sociedad, profesionales de la salud, laboratorios, financiadores, estados, instituciones académicas. Si no trabajamos en equipo entre todos, no vamos a lograrlo. Muchas gracias.